Estamos con el coronel Juan Carlos Liendo, jefe de la DINI. Coronel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, buenas noches. Un gusto de estar en tu programa. A ver, quiero partir sobre este tema, ¿no? Porque no es un hecho anecdótico. No es un hecho anecdótico, no es la primera vez que vemos una situación de este tipo, no solo con políticos, ojo, hay que decirlo, no solo con políticos, Exacto, sino también con periodistas de diversas, digamos, tendencias, opiniones. Lo vemos ya en el espacio público en general, el nivel de violencia que estamos llegando. Digamos, ¿en qué se puede terminar traduciendo todo esto? Bueno, en que se agrava la descomposición del tejido social, Omar. Lo que estamos viendo es una desconfiguración del tejido social. Y quiero recalcar lo que tú dices, porque es muy conocido y no hay otra forma como se presenta la violencia. La violencia genera violencia. Ese es un hecho concreto y tiene una paradoja. ¿No? Que cuando la violencia se hace recurrente, la única forma de calmarla es con una violencia desde la autoridad. O sea, eso es lo que viene, ¿no? Entonces, ¿qué hay aquí? O sea, aquí hay una ausencia de autoridad por parte del Estado generalizada en el país, ¿eh? Pero sobre todo, ¿sabes qué, Omar? Que es la raíz principal de la violencia, que se genera por frustración, se genera por odio y emociones encontradas, es por la ausencia de justicia en una sociedad. En una sociedad donde no impera la justicia, impera la violencia, el odio y la justicia por las propias manos. Como tú dices, no solamente son congresistas, periodistas, personas mayores en uno que otro contexto, ¿no? Está la población haciendo justicia con sus propias manos. Es todo un fenómeno de descomposición del tejido social en el Perú, muy acelerado. O sea, digamos, para puntualizar un tema, que entiendo no es una justificación en lo que le ha pasado No, a Cabero, no. pero lo que estamos viendo hoy en día es a una sociedad enojada, fastidiada, traumatizada y molesta. Y los principales responsables son los políticos. No se justifica bajo ningún punto de vista, pero sí se tiene que explicar. O sea, esa violencia no es gratis, tiene una raíz, ¿no? Y tiene un congresista que coloca temas controversiales, ¿no? En un debate que requiere ser no ligero, sino profundo y en los más altos niveles, ¿no? Un Congreso deslegitimado, posiciones de la ciudadanía polarizadas, que aterrizan en esto, ¿no? Y si vamos a ello en elecciones con este clima, puede ser fatal. Y en otros lugares, vecinos que atraviesan un proceso similar al nuestro de descomposición política, como Colombia y México, las elecciones pueden ser más que violentas. Bueno, solo la semana pasada, ojo, no se llegó a estos niveles, pero la semana pasada, que fue la CAE de Ejecutivos en Arequipa, me parece que acá en Lima le tiraban huevos al ministro de Educación. Exacto. Y carro de autoridad política lleno de huevos. Y los mismos congresistas ya no tienen exposición pública, como tú ves. La presidenta, a ver, siendo bien concreto, o sea, correcto, la presidenta Boluarte no se atrevió a ir a la CAE de Ejecutivos, porque claro, un día antes salía una encuesta donde le decía que el 93% de los empresarios la desaprobaba. Imagínate, ¿no? Y la población, o sea, yo no encuentro una persona que me diga que la presidenta está bien. Entonces, es un gobierno y un sistema político deslegitimado. La señora presidente no puede ir a ninguna ceremonia pública, no puede pasearse por una ciudad, no puede ir a un evento social, a un almuerzo, una cena en un restaurante público, no puede. Claro, No hay forma. La gran pregunta, coronel, es ¿en qué se va a traducir ese enojo que hoy se manifiesta, lamentable, en hechos lamentables como este, en qué se va a traducir en el 2026? En dos cosas bien claras. En el rechazo total, cualquier grupo político que presente cara de políticos que se quieren reciclar, no solamente va a ser barrido del mapa, o sea, va a ser tratado con esta violencia. O sea, los políticos, porque acá hay responsables, o sea, no estamos en el mejor de los mundos y no se están haciendo las cosas mínimas que la población espera para que mejoren. Entonces, dos cosas, los políticos van a ser rechazados, tanto, y ahí viene el otro extremo, como las posiciones populistas extremistas, de uno u otro lado, sin sentido. O sea, va a ser una elección de quién es el que más rechaza, el que genera más odio, el que genera más polarización. Es por eso, va a ser muy complicado enfrentarlo. es por eso que una candidatura como la de Antauro Mala seguía generando muchísima preocupación, porque es una candidatura con posibilidades. A ver, tú dices seguía, ¿no? Bueno. Yo tengo la siguiente aproximación. Lo conozco personalmente a Antauro, somos generacionales, compañeros de armas. Antauro tiene más poder sin partido que con partido. Ajá, a ver. Porque sin partido
se va a aliar con cualquier fuerza extremista y va a jalar. No puede ser destruido porque no tiene partido, no puede ser atacado directamente, pero va a jalar su presencia y su aval movimientos populistas extremos en cualquier partido, sin posibilidad de que lo puedas parar o tener una oposición abierta. Es decir, Antauro, con el número 1 al Senado en Lima, sale elegido senador. Y con el número 1 en Lima, de cualquier partido, puede generar números 1 al Senado en toda la región macrosur y en el centro del país. Es decir, coronel, lo que usted me está diciendo es que un Antauro no candidato a la presidencia, porque esto, digamos, en el Poder Judicial se le ha dicho, no, pero está en apelación, tampoco es un tema totalmente cerrado. Exacto. Ya, pero un Antauro no candidato a la presidencia tiene más poder porque se victimiza, ¿entiendes? Sí, definitivamente. No solamente se victimiza, sino con partido compite. Sin partido no compite, no tiene competencia. Y es la víctima perfecta del sistema que estamos viendo. Ya. Van a preferir, a ver, en provincias que aquí se vive una realidad virtual diferente y en las zonas urbanas marginales prefieren a Antauro mucho más que a todos estos políticos. Ese es un hecho concreto. Y la torpeza, yo no diría torpeza, porque hay personas que son muy inteligentes, quieren generar más caos en las elecciones. No, Antauro tiene más poder sin partido que con partido. Y los que lo están tachando, yo creo que lo saben. Y hackean con eso el sistema. Esa es mi aproximación. Ya, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Ya me lo ha dicho, ¿no? Un Antauro sin partido puede ir al Senado, un Antauro sin partido puede generar o aliarse con movimientos igual, con el mismo pensamiento que el propio Antauro. La izquierda, que no tiene ningún candidato, hoy atomizada, el único candidato que lo aglutina o que compite con la izquierda es Antauro. No existe ningún político de derecha que compita por el voto popular con Antauro. Entonces, un Antauro suelto no tiene capacidad de confrontarlo política, ideológicamente. Siéntalo a Antauro y conversamos. No, un Antauro sin campaña va a obtener más votos que Castillo, que no pasó ninguna entrevista. ¿Recuerdas, no? Y ahora, con un adicional importante que ha quedado claro en esta última elección y en este quinquenio, que es el poder que va a tener o ya tiene el Congreso de la República, un Congreso donde va a haber un Senado y una Cámara de Diputados, es decir, quienes controlen el Senado y la Cámara de Diputados van a controlar el país. Correcto. Y dime, ¿quién es el poder más fáctico cercano al Congreso? La minería artesanal, que es abandonada por el Estado. Es abandonada, judicializada y perseguida por el Estado. Y por, entre comillas, las personas que dicen que sí, contamina, ilegal. ¿Por quién van a votar los mineros? Que te han puesto gente 10 días frente al Congreso y te han parado 10 días la cartera del sur. Ahora, un factor que está vinculado a todo esto que estamos hablando, que es el de dónde viene esa furia, esa cólera y sobre todo esa sensación de inseguridad, de terror literalmente a vivir ya en el país. Y hoy escuchábamos al ministro Juan José Santibáñez decir que no, que bueno, que las cifras en realidad no son tan alarmantes como se están presentando en cuanto a homicidios y que en realidad el estado de emergencia que ha dado sí ha sido satisfactorio. Se lo pregunto como alguien, digamos, experto en inteligencia. ¿Ha sido satisfactorio? A ver, no se ha producido absolutamente ninguna medida estructural que genere un cambio de la situación. O sea, tienes una ola inmensa, ¿no?, que va a reventar en la orilla, ¿no? Y no la has pasado ni por abajo ni por arriba, simplemente estás parado esperando que te reviente y eso ha reventado, ¿no? En términos de seguridad, no hay ninguna acción estructural, ninguna reforma, ningún plan estratégico. Hay una serie de parches, medidas aisladas que se desinflan en el tiempo. Una policía que también se agota, ¿no? Que se agota y vemos todas las noticias que hay de cómo se compromete la moral, la disciplina de la organización policial. O sea, no existe ese éxito, es un bluff de comunicaciones. Ahora, yo no sé si usted, coronel, había visto esto antes en toda su carrera, ¿no? Que en una sola semana
veamos que los sicarios, los extorsionadores, terminan baleando buses de agrupaciones musicales ahora ya conocidas, Armonía 10, La Única Tropical, me parece que también hace solamente 24 horas, cantantes conocidas como el Torpoco tuvo que escapar hacia los Estados Unidos y cancelar sus presentaciones. Es decir, los extorsionadores están literalmente desatados. ¿Usted ha visto algo así antes? No, y en una semana la cantidad de discotecas que han recibido explosivos, o sea, no una, ¿no? Barberos asesinados, ¿no? Asaltos a barberías y cobro de cupos. Esta semana ha sido terrible. O sea, yo no entiendo cómo una autoridad dice que las cosas están mejorando. Claro, yo me pregunto, ¿no? Si yo soy un vecino de Chorrillos, afectado, quizás ni siquiera familiar, pero un vecino afectado por este joven de 18 años a quien mataron los sicarios, los extorsionadores, y luego veo en televisión, escucho en la radio, leo en la prensa, que el ministro dice que el estado de emergencia es satisfactorio, que su gestión está dando resultados. ¿Cómo me siento como ciudadano? No, impotente, enojado y harto. Y eso es lo que está pasando con la población. La población está harta de la inseguridad. Y caramba, y resulta muy complicado seguir repitiendo índices, casos, números, pero la situación ya no da para más. Felizmente, siempre hay una esperanza, hay un grupo de profesionales que ya está trabajando seriamente, tiene presentado al Congreso un proyecto de modificación constitucional para reformar la policía. Hay un proyecto para reactivar la Policía de Investigaciones del Perú y crear la Guardia Nacional en las funciones de prevención y orden público. Y la Policía de Investigaciones con un enfoque principal en el orden interno. Es un proyecto muy trabajoso, muchos profesionales han trabajado en ello, ya está en la Comisión de Constitución del Congreso y reactivar la Policía de Investigaciones para todo lo que es policía científica y cubrir el crimen organizado y una Guardia Nacional, de guardias, ¿no? Lo que era la Guardia Civil, la Guardia Republicana, para control del orden público y la prevención del delito, va a tener que ayudar. Es el primer paso, digamos, de aliciente de esperanza que puede haber y donde el Ejecutivo está desconectado, no participa. Ahora, yo no sé a usted qué le parece, por ejemplo, esta propuesta que surgió del congresista Cueto de volver al servicio militar obligatorio. Ojo, fue interesante, porque en la CADE, incluso el propio presidente de la SNI, de la Sociedad Nacional de Industrias, también lo mencionó, lo puso sobre la mesa, oye, el servicio militar obligatorio. ¿Es realmente algo viable, algo que a estas alturas deberíamos pensar? A ver, los recursos modernos, nosotros hemos tenido servicio obligatorio hasta el año 2000, ¿no? Y es un modelo de reclutamiento pues, de comienzos del siglo XX y se usa en situaciones extremas, ¿no? Hablamos de servicio militar obligatorio para las Fuerzas Armadas. O sea, si se quiere emplear las Fuerzas Armadas hoy, la configuración de las Fuerzas Armadas no implica un servicio militar obligatorio, sino condiciones de vida militar en el cuartel dignas, orientadas a jóvenes que puedan manejar alta tecnología, drones, armamento moderno, preparación física, control psicológico, emocional. El servicio militar no es para delincuentes ni para vagos, es para jóvenes que tienen vocación militar, los más capaces, ¿no? que son, es la única institución que forma jóvenes para entregar la vida. O sea, en la Fuerza Armada te entregan, en el servicio militar, te entrenan para que tú puedas morir por tu patria. Eso no es para vagos. El ejército, la FAB, la Marina, no tendrían que ser pues la niñera de nadie. No es una guardería ni es un reformatorio. Es el espacio para que los jóvenes con valores que están dispuestos a entregar su vida por la patria se desarrollen y aporten desinteresadamente. Entonces necesitan condiciones para tener un ejército moderno. Lo que pasa ahora, soldados que ganan 250 soles de propina tienen un fusil de guerra y lo quieren sacar a la calle y que vienen de los sectores más humildes, con poca preparación. ¿Eso es Fuerza Armada? No puedes tener hoy, en el siglo XXI, un soldado recibiendo propina de 250 soles y sin preparación. Y esa no es estrategia tampoco de nada para combatir la inseguridad hoy en día, ¿no? Hoy en día, para acabar con este asunto, hoy en día hay alguna estrategia real para combatir la inseguridad que vemos creciendo y creciendo en nuestras ciudades. La respuesta es no, categóricamente no. Simplemente son muletillas, fotos, narrativas, estrategia de comunicaciones para generar percepciones. Y la seguridad no es una percepción, la seguridad es una realidad concreta. Y el gobierno
Y la mayoría de los políticos no lo están haciendo porque va a costar mucho. El tema de la seguridad es un tema de profesionales, no de política barata ni oportunistas, y eso es lo que abunda en el país. Ahora, coronel, vamos a un tema que tiene que ver más con la presidenta Boluarte y las investigaciones en torno a el famoso cofre y su presencia en Mykonos. Hay ya un testimonio del chofer justamente del cofre, me parece que era capitán Félix Montalvo, que él lo que dice es lo siguiente, así brevemente, dice que la presidenta de la República le pidió que sean perfil bajo justamente cuando ingresaban a este balneario. Vamos a escuchar justamente este testimonio. Nos fuimos con dirección al sur y la presidenta nos indica que la llevemos hasta el kilómetro 108 de la carretera Panamericana Sur. Estando próximos a ese lugar, le indica a la sombra la técnico Vargas que se va a utilizar el perfil bajo, término coloquial que se utiliza en los desplazamientos que significa no llamar la atención por ser asuntos personales de la señora presidenta e implica la disminución de vehículos de la comitiva. Es así que llegamos a un domicilio de color blanco. Me estaciono frente a la casa en donde me indicaron. La señora presidenta se baja junto con la técnico Vargas y se saluda a la presidenta con las personas que estaban en la otra camioneta ingresando a uno de los domicilios. Luego sube al cofre la técnico Vargas y me indica que salgamos del condominio porque la señora presidenta iba a avisar en qué momento íbamos a volver a recogerla. Bueno, ahí está, ¿no? Dos revelaciones importantes, las que ha justamente publicado el dominical Cuarto Poder. Uno, este pedido expreso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, que le pidió perfil bajo para ingresar al balneario. Y la segunda revelación de Félix Montalvo, el chofer, es que además se recogió a una señora de entre 30 a 35 años en la ruta, que aparentemente, según la información dada por la presidenta, era familiar suyo. Entonces todavía empiezan a surgir más interrogantes. Quería partir por la primera. ¿Qué significa este término de perfil bajo? Ese término perfil bajo y la circunstancia necesita rápidamente, lo comento, una apreciación técnica y una apreciación política. La apreciación técnica, cualquier persona protegida, la presidenta, todo el mundo tiene una vida personal, una intimidad propia. Eso es un hecho. Entonces, estos aspectos se utilizan de perfil bajo para cubrir aspectos personales de un alto magnatorio. No tiene mayor connotación de duda o nada, ¿no? El tema es el siguiente, dentro de ese mismo procedimiento, ¿no? El hecho de perfil bajo o que una presidente quiera reunirse de manera reservada, íntima con alguna persona, no implica que la seguridad desaparezca, no implica que la seguridad se aleje, porque la seguridad tiene como deber, como misión, proteger a la presidenta, en este caso, a pesar de ella misma. O sea, no puede desprotegerla. Sí, perfil bajo, sí, pero se debe conocer la casa, con quién estuvo y cuáles son las circunstancias de seguridad que lo acompañan. Eso es imprescindible en una protección profesional. ¿Para qué me deshago de la seguridad que me protege? Incluso yo soy el presidente o la presidenta, digamos, necesito un nivel de seguridad que vaya acorde a mi cargo. Lógico, porque no es la vida de ella, no es su vida íntima y personal, y hablamos de perfil bajo, y no de quitarle la protección. Están los intereses del país. Puede ser secuestrada, extorsionada, puede tener un accidente, pueden inducirla a hacer algún tipo de acto, algún chantaje, cualquier cosa. Entonces, la presidenta siempre necesita estar protegida y hay responsables de ello. ¿Y es normal que se recoja en la ruta, digamos, a una persona en un vehículo oficial? A ver, cualquier persona que se acerque a la presidenta debe ser revisada en términos de seguridad. O sea, el presidente no es una isla que tenga su vida privada para hacer lo que quiere. No, porque es la persona más protegida del país, porque se protege la investidura y el cargo de la presidencia, del cual dependemos todos los peruanos. Entonces, la seguridad está diseñada para evitar cualquier tipo de riesgo. Y el riesgo más importante es el riesgo personal, de la cercanía, contacto personal. La presidenta puede reunirse con cualquier persona, pero esa persona debe pasar por un registro de seguridad. Ahora, con todo lo que conocemos, o lo que, más bien con todas las preguntas que surgen a partir de estos hechos, ¿para usted es claro que la presidenta oculta algo?
A ver, ahí viene ya la dimensión política. Ajá. O sea, la parte técnica es inusual, la forma de los procedimientos que se están empleando y en el reportaje que has mencionado es bien detallado y bien cuidadoso en ver todas las falencias que hay técnicas de seguridad. Pero ahí viene el componente político, que las circunstancias donde la presidenta va a ese condominio, ¿no? El entorno político que hay sobre esa zona geográfica, las circunstancias de la presencia del señor Cerrón, denunciada por un exdirector de inteligencia, denunciada por este primer ministro del Interior, ¿no? Y todos los hechos colaterales, antes y después, ¿no?, generan, digamos, indicios razonables de que se está ocultando algún hecho de gran impacto político. Y aquí hay un aspecto que muy pocos consideran, ¿eh? Ante todas estas dudas hay la inacción de la supervisión parlamentaria de la defensa, seguridad y de inteligencia. Porque si es un asunto reservado, entonces el Congreso tiene que avalar el asunto reservado. Pero si todo el mundo mira a otro lado, es porque se está ocultando algo. Es decir, no solo a la presidenta, no solo al Ejecutivo, al Ministerio del Interior, no solo a la policía, sino también al Congreso de la República, no les interesa responder las preguntas que van surgiendo. Tal cual. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque vivimos en una república donde se supone que hay equilibrio y balance de poderes, donde si no funciona uno, funciona el otro. Y qué bueno que usted lo recuerda, ¿no? Porque la gran pregunta, además de las adicionales, pero la gran pregunta es si desde el gobierno, si la presidenta Boluarte está protegiendo o no al señor Vladimir Cerrón. Y esa es la gran pregunta, porque como usted bien recordaba, es lo que se escucha en ese audio donde supuestamente escuchamos la voz del ministro Juan José Santibáñez, que él aún no reconoce. No, que aún no reconoce y todavía no ha sido ese audio, ha pasado tanto tiempo y no ha sido auditado, digamos, ¿no?, para poder verificarlo, ¿no? El tema es bien claro, ¿no? ¿El señor Cerrón es un prófugo o es un protegido del gobierno? Y el gobierno tiene sus dimensiones, porque tenemos que ser conscientes de que el gobierno tiene sus compromisos o sus estructuras del poder. El tema es, si el señor Cerrón es capturado, se cae el gobierno, entonces podríamos decir que sí. Entonces es un asunto de seguridad del gobierno, no del Estado, porque el Estado está por encima del gobierno. No puede la legitimidad del Estado, ¿no?, justificar la inacción de un preso o de un prófugo de la justicia o de un protegido político. Eso es lo más complicado, porque se denigra la investidura presidencial, se denigra, ¿no?, el nivel de legitimidad que tiene un gobierno o un Estado. Muchísimas gracias, como siempre, coronel. Gracias, Coronel Juan Carlos Liendo, jefe de la DINI.